Este taller sobre la persona del terapeuta y su efecto en la psicoterapia que impartió Nacho Serván fue muy especial, porque ese mismo día nos cerraron la biblioteca por tormentas y tuvimos que buscar otra biblioteca. Y aún así, con el cambio de última hora, 25 profesionales acudieron a escucharle. Pues agradeceros muchísimo que estéis aquí, de verdad. Esto es como los carteros americanos, que da igual que nieve, que granice, que nos cambien el sitio, que cierren el retiro, que corten se desborde el Manzanares, ¿no? Estamos aquí haciendo nuestro trabajo. Os agradezco mucho el que estéis aquí. Os decía que era un taller práctico, que no es una cosa tanto de transmisión teórica, sino de ver lo que podemos construir entre todos para pensarnos un poquito a nosotros mismos. Que esto de la terapia es cosa de dos, pero siempre nos sentimos todos mucho más cómodos hablando de los pacientes, estudiando sobre los pacientes, y si podemos, tapándonos nosotros un poquito, ¿no? Nosotros somos los que hacemos las preguntas, no somos los que nos exponemos tanto. Depende un poco también del modelo desde el que trabajemos, ¿no? Hay orientaciones en las que la persona real, el profesional, está más presente y otras en las que menos, ¿no? Pero al final está bien que pensemos un poquito sobre nosotros, ¿vale? Tengo el taller dividido como en 2 o 3 partes y os he dicho que es práctico, que no es teórico y tal, pues traigo como 90 diapositivas que no voy a poner, porque luego hay toda hay mucha teoría sobre esto, yo lo que he hecho en los últimos meses ha sido ir leyendo sobre esto, repescándolo y tal. Entonces veremos hacia dónde avanzamos en función de lo que vayamos creando y veremos un poco qué es lo que vamos a ir trabajando. ¿Vale? ¿Alguien quiere compartir así para empezar qué le ha llevado a venir? ¿Por qué se ha apuntado? ¿Alguien se anima? Nada. Bueno, rompemos el hielo de otra manera, no os preocupéis que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os cuento el recorrido que tengo previsto, ¿vale? Para el taller. Lo primero que vamos a trabajar es con nuestras motivaciones, ¿no? Explorando un poquito a partir de la pregunta de por qué nos dedicamos a esto, ¿vale? Jugamos un ratito, 15 o 20 minutos con esta pregunta y luego hacemos un poco de puesta en común y ya nos vamos a ver si lo que nosotros hemos encontrado en nuestra propia experiencia se parece a lo que ponen los libros, ¿sí? Y a partir de ahí podemos reflexionar, se parece más, se parece menos, sobre cómo eso que nosotros vamos encontrando, que solemos tener en común los terapeutas, puede influir en nuestro trabajo para bien, para mal, ¿no? Y lo pensamos un poquito. Ahí a lo mejor nos paramos, hacemos algún otro jueguín breve y nos permite, pues a lo mejor, pensarnos y recolocarnos en el trabajo. Y al final se trata de estar cómodo en la silla del terapeuta, facilitarle la vida a la persona que tenemos al lado también, a la que tenemos enfrente, ¿no? Vale. ¿Una preguntita antes de arrancar? ¿No? Muy bien. Esto es confianza, coño. Vamos allá. Os voy a proponer hacer una cosa, ¿vale? La primera parte nos vamos a mover un poco por la sala, entonces si nos ponemos de pie y apartamos las sillas un poco y dejamos un espacio y trabajamos en voz baja, por favor, que al final estamos en una bibliocárcel que damos todos vueltas uno detrás de otro, sino que nos cruzamos. No hay que hacer nada. Ah, mira, la gente se lanza ya. Así de primeras lo que podemos hacer es saludarnos con los ojitos, pero solo con los ojitos, nada más. Pasad, por favor. Muy buenas. Muy bien, pasad. Estamos haciendo un pequeño jueguete para arrancar. Nos saludamos con los ojos. Si alguien se lanza, se puede saludar como los deportistas, chocando la mano. ¿Vale? Muy bien. Cruzaos un poco, mezclaos, no vayáis todos en fila.
¿Alguien, algún salmón en contradirección, por favor? Muy bien. Muy bien. Venga. ¿Alguna palabrita podéis empezar a usar? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Vamos. Y os voy a dar la consigna. Esto es la parte más importante de todo el taller. La consigna es que a partir de ahora, cuando os crucéis con alguien, os paráis un segundito y le preguntáis, ¿tú por qué te dedicas a esto? Y esa persona os tiene que responder una respuesta corta, concisa. No vale, pues espera, siéntate que te lo voy a... No, eso no vale. Una respuesta corta y concisa. ¿Por qué te dedicas a esto? Paga. Y tú, entonces te preguntan a ti, ¿y tú por qué te dedicas a esto? Y le das una respuesta corta y concisa, cortito y al pie, como si fuerais un equipo de Guardiola, para los que os guste el fútbol. ¿Vale? Hacemos eso y volvemos a movernos. ¿Vale? Yo daré una palmadita, nos paramos, buscamos a alguien y hacemos eso. Hay que repetirlo con distintas personas. ¿Entendido? Un último truqui. No se puede repetir la respuesta que damos. La respuesta que le damos a la primera persona no puede ser la primera que la segunda, la tercera, porque en realidad nos dedicamos a esto por muchas cosas, ¿a que sí? ¿No? Venga, pues vamos allá. A caminar. Venga. ¿Por qué te dedicas a esto? Vamos allá. Nos vamos cruzando, nos vamos moviendo. A ver, ¿quién se queda suelto? ¿Por qué te dedicas a esto? Vamos allá a caminar, que vais a hacer kilómetros hoy aquí. Venga, dos más y ya os dejo en paz. Dos más, sí, claro. ¿Hay que repetir? No hay que repetir. Hay que bucear. Es que les he pedido que van andando y cuando se encuentran por parejas se preguntan ¿por qué te dedicas a esto? ¿Vale? Se responden y luego vuelven a caminar, y lo vuelven a hacer con otra persona y no pueden repetir la misma respuesta, pero tienen que ser todas ciertas, que es la última vez y que os dejéis sentirlo. Venga. Muchas gracias a todos, daos las gracias a todos con los rayos de la mirada por compartir. Si la sala fuera un poquito más ancha yo creo que haríamos un círculo grande, pero es que va a ser muy difícil aquí. Yo creo que no nos va a dar, porque si luego vamos a poner esto no se va a ver. O sea, yo creo que recuperamos la distribución que teníamos y hacemos una pequeña puesta en común, aunque sea así. ¿Vale? ¿Os parece? Sí. Venga, genial. Vamos. Sí, volvemos a colocar sillas, sí. Genial. Bueno, lo que os propongo que hagamos ahora es una pequeña puesta en común y simplemente ir listando las cosas que han salido. Lo importante no es la persona que las ha dicho, ¿no? Quien quiera que comente lo que ha respondido, quien quiera que comente lo que ha escuchado, ¿no? Sino simplemente ir conociendo los distintos tipos de motivos que nos llevan a dedicarnos a esto. ¿Vale? Venga. Yo voy a coger mi tablilla y voy a coger nota. Venga. ¿Quién se anima? Dale, Ana. Pues yo ha habido dos personas que me han dicho la misma y a mí me ha sorprendido mucho. Era un motivo que no se me había pasado por la cabeza jamás, que es soledad. ¿Por la propia soledad? Por la propia soledad, no, o sea, fíjate que es como, así en principio, no es algo que me resuene mucho con respecto a el motivo mío de ponerme delante, no es que no la haya sentido, sí, pero no la tenía como una cosa mía. Genial. Le daré una vuelta. Bueno, igual por ahí. Veremos, igual van saliendo más cositas hoy. Muchas gracias. Más. A mí me resonó una de salir del dolor. O sea, esa de salir del dolor, eso no lo había considerado, pero sí. Muy bien. Gracias. Sí.
y la búsqueda un poco, ¿no? La explicación de la propia identidad, ¿no? Y el conocerse uno mismo. Conocerse uno mismo, fenomenal. O sea, un poco como parte de tu desarrollo personal o de tu proceso, ¿no? El dedicarte a esto, pero también como parte de tu propio proceso terapéutico. Hay una parte de conocerse, una de crecer, de desarrollo personal, y una ahí en la fronterita con lo terapéutico, con sanarse un poco, ¿no? Muy bien, sanarse también lo ponemos, muy bien. Rol de cuidador ha salido bastante. Rol de cuidador. ¿Esto cómo ha salido? A ver, cómo... A veces tal cual, a veces... Porque me gusta, porque me gusta el rol de cuidador, porque me gusta cuidar, porque tengo ese rol en la vida, Eso porque... depende de la persona. ¿Y qué es lo que se ha dicho? ¿Alguien en relación con el cuidado ha dicho otra cosa? Yo he escuchado el cuidar a alguien o de alguien. Sí, yo lo he dicho también al principio. Muy bien. Más. Entender patrones familiares. Entender patrones familiares. De tu propia familia también. Ah, Así es. sí. ¿Este ha salido de los primeros o de los últimos? ¿En el de ahora, seguro? No te acuerdas. Muy bien. Más. Dentro de este entender ha habido más... A mí también me han dicho interés por investigar el funcionamiento de las personas, ¿no? Como curiosidad intelectual, ¿no? Por cómo somos, ¿no? Hay 9 cosas que han salido, hemos hecho 9 o 10 paradas, pero había como 10 parejas. Yo entiendo que han salido más cosas por ahí, ¿no? Sí. Porque a alguien le gusta escuchar o a alguien le gusta hablar. ¿Cómo es la...? O sea... Hay personas que han dicho que porque le gusta hablar o otras porque les gusta escuchar al otro. Ajá. O sea, por más conversación o eso. Ah, muy bien. O sea, como 2 cosas diferentes. ¿Nadie ha dicho porque me gusta hacerme rico? Este trabajo no... O sea, le habríamos echado. Muy bien, muy bien. Estaría frustrado. Claro. Elegí mal. Elegí un mal día para dejar de snifar pegamento, ¿no? Bueno. Más. Por haber empezado tú a ir a terapia. Ajá. Como tú has tenido esa experiencia y de repente se te abre un camino. Muy bien, muy bien. Venga, más, disparad, sí, así indiscriminadamente. Son los referentes también, ¿no? Si tu propio terapeuta se convierte en un referente, o a lo mejor has tenido a alguien cercano que sea un referente muy ligado a la psicología, puede ser como un aliciente. Por la identificación, ¿no? Un referente, una figura que admires o de la que tú hayas incorporado cosas valiosas, ¿no? Sí, claro. Claro. Por el deseo de sanar al otro. Por generar un impacto. Porque una cosa es cuidar y otra es sanar, ¿no? Claro. Generar un impacto. En la sociedad. Yo, con el paso de los años, tengo como 50 respuestas mías para esta pregunta. Generar un impacto en la sociedad es cambiar las cosas, ¿no? Generar un impacto ¿de qué tipo? No puedo decirte más. Es curioso, no, pero hasta aquí puedo leer. No, pero es curioso, ¿no? Porque ¿cómo generamos un impacto en la sociedad metiéndonos en un despachito con una persona 1 hora a la semana, ¿no? Es un trabajo de chinos esto, ¿no? Si muchos de nosotros hacemos lo mismo, no, pero
creo que entiendo por dónde va el tema, ¿no? Con algo, de alguna manera, de cambiar modelos de funcionamiento que no son sanos, o algo así, entiendo que va por ahí, ¿no? De hacerlo. Me ha salido una parte de crecimiento personal, ¿no? De cómo las experiencias de los demás te pueden enriquecer y... O sea, como terapeuta, aprender de las experiencias de vida de tus pacientes, de alguna manera. Vale, muy bien, muy bien. Mi respuesta favorita de todas las que he ido explorando durante el tiempo es que no me aburro nunca. O sea, alguna vez te aburres un poquito, ¿no? A cambio tienes más angustia que en otros trabajos, ¿no? Pero, joder, cada vez que se sienta alguien ahí, aunque haya venido 100 veces, ¿no? A ver qué pasa hoy, ¿no? Claro. Los que trabajamos con chavalada está siempre joven, ¿no? Como te dan ¿no? todo el rato, entonces entiendes cuando hablan, ¿no? Es como porque, ¿no? Tienes luego un amigo que tiene un hijo adolescente y entonces tú hablas con ellos, normal, claro. ¿Entiendes? ¿No? Y estás como viva. Es verdad que estar en contacto con la gente joven te revitaliza, ¿no? Que hay un efecto de revitalización. Fenomenal. Vamos, más o menos. ¿A alguien se le ocurre alguna que no pertenezca a las esferas que hemos trabajado, que haya salido, que os llame la atención o así? ¿Hay alguna con la que no os sintáis identificados de todas las que han salido? ¿No? ¿Sí? ¿En general bien? ¿Sí? Vale. Hay una que, mira, que suele salir y que no ha salido y que por lo menos a mí me pasa, pero no la he dicho. Que es parecida a lo que decías, Fernando, que es o sea, una cosa un poco como voyeur, ¿no? De disfrutar de un montón de experiencias de vida de los demás, no solo para enriquecerme y aprender, sino también como para vivirlas vicariamente, ¿no? Es como eso de los chavales, un poco también y tal, ¿no? Estás ahí, tú estás protegidito, tú no te expones, pero qué vidas, ¿no? Qué interesantes todas y cuántas cosas, y fíjate qué gente, hay gente pató, ¿no? Que decía el torero, ¿no? Vale, venga, pues si queréis avanzamos un poco, a ver cómo vamos de tiempo, que vamos fenomenal, y vamos a ver qué dicen los libros, ¿vale? Y los estudios y los artículos. Yo os cuento lo que me ha pasado a mí cuando me he puesto a trabajar sobre esto y a leer sobre esto. Yo empecé a leerlo sobre esto en la carrera. Yo estudié en comillas y teníamos una asignatura que tenía sus cosas, buenas, malas, tal, pero había una asignatura que era como de desarrollo personal, ¿no? Que eran talleres prácticos y tal, estaba muy chula. Y el profe nos recomendó un libro que había salido en los años 80, al final de los 80, que era La vida personal del terapeuta, que es un libro así de... es este libro, tocho, gordo, ¿no? Y yo, que era muy mandado entonces, ahora ya me he hecho un poco más díscolo, pues me lo leí y me gustó mucho, me interesó mucho, ¿no? Entonces tiene varios capítulos que abordan distintos aspectos de la vida personal del terapeuta, pero uno de ellos aborda las motivaciones por las que nos dedicamos a esto. Y aborda las motivaciones y aborda si esas motivaciones son funcionales o disfuncionales. De estas motivaciones que habéis dicho, ¿cuáles creéis que son más sanotas y más funcionales y cuáles menos? Es difícil porque ahora decís menos la que os ha dicho alguien y os va a mirar, ¿sabes? ¿Sabes? Os estoy poniendo en un compromiso, es feo eso, ¿no? La de ayudar podría ser funcional. ¿Podría ser disfuncional? Sí, desde el rol de cuidador. Desde el rol de cuidador entiendo que sí. ¿Por qué podría ser disfuncional querer ayudar? Porque le quitas al paciente la fuerza, por decirlo de alguna manera. Por el asistencialismo. Es más importante que yo te quiera cuidar a ti que lo que tú quieras. Que te cuides tú. Bueno, ya. Pero el ayudar desde el sanar sí puede ser funcional. ¿Y dónde ponemos la línea? Ahí. Entre el dar independencia o fomentar un yo te estoy cuidando. Voy a coger así al azar otra motivación, ¿vale? Por haber empezado a ir a terapia me ha salido. ¿Esa es funcional o es disfuncional? Las dos, depende.
esta es la cuestión, ¿no? Que en general los estudios dividen entre motivaciones funcionales y motivaciones disfuncionales, pero eso es un poquito un error, ¿no? Nosotros, cualquier motivación depende de cómo la pongamos en marcha. Si uno es un cuidador compulsivo y cuida, aunque el otro lo que necesite es autonomía, y cuida por encima de la sensibilidad de las necesidades de los demás, pues es una cosa disfuncional. Si uno es un cuidador sensible, que atiende, que es receptivo, que está pendiente, que está disponible, pero que no es intrusivo, pues puede ser una cosa muy, muy funcional. Y así nos va a pasar con todas las motivaciones, ¿no? Aunque en general los libros distinguen entre una cosa y otra. Yo os contaba que me leí este libro pues a principios de los 90 y no había vuelto a leer sobre la vida personal del terapeuta desde entonces, pero en los últimos tiempos me he interesado por esto y empecé a leer y hice una búsqueda así un poquito, no muy sistemática, porque yo no soy muy sistemático, pero me leí bastantes artículos sobre esto y al final, ¿qué decían todos los artículos? Lo mismo que este señor hace 35 años. O sea que la ciencia respecto a por qué nos dedicamos a esto no ha cambiado mucho. Las motivaciones personales, el tipo de personas que elegimos esta profesión en la que no nos vamos a hacer ricos, no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces os lo voy a ir poniendo y vamos a ver si cuadra con lo que ha salido, con lo que decíais, ¿vale? Lo primero de lo que habla el señor es de qué satisfacciones nos aporta nuestra profesión. Y una cosa que no ha salido es la independencia profesional. Oye, yo trabajo en mi despachito, atiendo a quien quiero, a quien no quiero no lo atiendo. Si quiero, trabajo conductual, si quiero, trabajo psicoanalítico, si quiero, cobro 2.000 y si quiero, cobro 23, ¿no? Puedo, y si quiero, hago un encuadre de 50 minutos o atiendo niños o tal, ¿no? Ser autónomo, claro, esa independencia en este país es delicada, la vida del autónomo es delicada, ¿no? Pero muchos profesionales, los que trabajáis en ambiente privado, podéis elegir, ¿no? Y lo que hacéis en vuestro despacho lo elegís vosotros, no hay nadie que os diga, tenéis que hacer esto, o esto se hace de esta manera determinada, ¿no? El libro es americano, entonces las compensaciones económicas allí deben ser bastante diferentes de las que tenemos aquí. Entonces pone esto, ¿no? No aburrirse, la variedad es otra de las satisfacciones que destacan, ¿no? Esto está hecho todo en base a estudios estadísticos, estudios con entrevistas a terapeutas y tal. El reconocimiento y el prestigio, que es cierto que en el contexto social general no lo tiene tanto nuestra profesión, está empezando a ser un poquito más valorada, pero en determinados ámbitos, en determinados ambientes sí que puede tenerlos, ¿no? Incluso puede estar un poquito idealizada, ¿no? Toda la estimulación intelectual, que eso sí que ha salido, ¿no? Toda la parte de investigación incesante sobre el ser humano, ¿no? Al final, si somos curiosos, pues, ¿qué es lo que es más difícil que agote nuestra curiosidad? Entender cómo funcionamos las personas, ¿no? Que claro, no es algo objetivo, nunca lo vamos a entender del todo, menos mal, ¿no? Porque aquí nuestra curiosidad y nuestro deseo sigue vivo, ¿no? Y luego estas cosas que habéis comentado del desarrollo personal, de la intimidad, no ha salido estrictamente esa palabra, pero ha salido esta cosa de hablar, de escuchar, de estar cerca, de cuidar, de crecer, de compartir, de aprender con las experiencias de los otros, ¿no? La mutualidad, la intimidad, ese tipo de factores son también muy importantes para nosotros. Os digo también que es una intimidad controlada, ¿no? Que es una intimidad que, oye, 50 minutitos, luego ya a casita, ¿no? Que es algo que nos caracteriza bastante, luego lo vamos a ver un poquito más, y la motivación de ayudar, que a esta le ponen todas las alarmas como una motivación de riesgo, ¿vale? Bueno, os decía que distinguen un poquito más, o sea, esos serían como los objetivos con los que nos planteamos, ¿no? Pero motivaciones un poco más de fondo. Hay una dimensión ahí que es el interés por la dimensión psicológica de la experiencia. Esa es una cosa que sale en los estudios más modernos, que entonces no estaba tan bien operativizada, ¿no? Pero que es algo que compartimos todos. Aquí lo habéis dicho cuando yo quería entender cómo funciona mi familia, más allá de lo aparente, ¿no? Mucha gente que dice, mira, vosotros para qué estáis todo el día hablando de eso, todo, ¿no? Nosotros queremos, en general, tenemos interés por entender
los aspectos motivacionales, ¿no? Y entender la dimensión psicológica de las personas. La capacidad de escuchar y de hablar, la habéis comentado, y esta propensión psicológica, esa parte de interés por el aspecto afectivo, ¿no? Sabéis este chiste americano, ¿no? Que dice que ¿cómo reconocer a un psicólogo? Pues es la persona que cuando entra una persona atractiva en la sala, en vez de mirarla a ella, mira las reacciones de los demás, ¿no? Esa es un poquito la cosa. Tenemos que tener una tolerancia a las emociones, una tolerancia a las emociones intensas, a la intimidad, ¿no? Que es otra de las características habituales, y capacidad de introspección, ¿no? En general, los psicólogos nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Es algo que suele pasar. Muchas veces nos hacemos demasiadas y estamos un poquito confusos, ¿no? Porque dentro de este preguntarnos nos falta un poquito un eje experiencial que nos ayude a respondernos a esas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando las hacemos acerca de nosotros. Con los demás nos cuesta menos, ¿no? Una cosa buena es que seamos capaces de tolerar la ambigüedad. Cuando no toleramos la ambigüedad y la incertidumbre, no cambiamos. En todos los procesos de cambio pasan por momentos de ambigüedad y por momentos de incertidumbre. La repetición es básicamente no tolerar la incertidumbre. El que se da atracones, cuando no sostiene la incertidumbre, se da atracones. El que se enfada y grita, ¿no? Y esa capacidad es una de las habilidades del terapeuta más importantes, ¿no? El ser capaz de sostener esos momentos de ambigüedad y de incertidumbre, sobre todo con personas actuadoras que nos llevan a nosotros también a actuar un poquito, ¿vale? Tolerancia a la intimidad, la calidez, esa parte como de empatía y tal. Y esta cuestión de la comodidad frente al poder. ¿Vosotros os sentís cómodos frente al poder? A vuestro propio poder. ¿Estáis en una posición de poder en terapia? ¿Sí? ¿Todos lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Qué tal ahí? Regu, ¿qué pasa con eso? Si la cago, ¿no? ¿Cómo navegamos con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Yo regular a veces, no sé vosotros. Hay veces que digo, no me des poder, no me des poder, ¿no? Y hay otras veces que me frustro y digo, coño, haz lo que te digo. No sé, ¿no os pasa a vosotros, sí? Bueno, vale. Los terapeutas jóvenes en general tienden más a una fantasía de omnipotencia. No sé vuestra experiencia, aquí tenemos un rango de edades diverso y tal. Cuando uno es joven, ya cuando tenemos mucha juventud acumulada, o sea, somos viejos, lo que vamos viendo es que la gente joven en general pide técnicas, dime en supervisión, dice, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es la respuesta correcta para hacer aquí? ¿No? Hay un poquito una fantasía de fondo, y más en unas orientaciones que en otras, teóricas, de que tenemos que tener la respuesta correcta. Y uno de los principales errores y de las cosas que va aprendiendo uno es que uno no tiene que saber la vida, no tiene que saber vivir la vida de todos sus pacientes mejor que ellos, ¿no? No estamos ahí para saber cuál es la decisión que tendría que tomar, qué es lo mejor, qué tal. Pero cuando somos jóvenes y tenemos más incertidumbre y más angustia, pues nos cuesta mucho calmarnos con eso, y entonces tenemos ese funcionamiento, ¿vale? Cuando nos vamos haciendo más mayores ya te vas dando cuenta de que el rollo es otro. Reírse en terapia está muy bien. ¿Os reís con vuestros pacientes? Muy bien. Es malo cuando solo nos reímos, ¿no? O cuando nos reímos en el momento que deberíamos estar haciendo otra cosa, claro, pero bueno. Bueno, y dentro de las motivaciones de más riesgo, lo que cuentan es, bueno, esta necesidad de curarse, ¿no? De curarse uno, ¿no? Y básicamente esta es una metáfora que se ha utilizado siempre para los terapeutas, la del cuidador herido, ¿no? Yo estoy herido, entonces voy y cuido al otro y medio me sano yo, medio se sana el otro. ¿Cómo suena eso?
¿Sí? Yo he pensado que estabas pidiendo la motivación inicial. Claro, por eso sí. más de una. Claro, porque no es lo mismo las motivaciones que tú tienes cuando inicias la carrera, que Sí. quieras saber lo que es. Claro. Luego ya cuando estás en el, ya has hecho, quien haya hecho el proceso, pues sabe más de sí mismo y Claro. no lo sé, yo me planteo cuánto de disfuncionales son las del inicio y cuántas más funcionales son las de cuando ya te has trabajado un poquito y sabes lo que haces. Yo creo que todas son buenas. Cada una vale para su momento, ¿no? Y cada una, ¿no? No lo sé. ¿Cuántos elegisteis la carrera conscientemente? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Muy conscientemente, como una cosa que sopesasteis mucho lo que suponía, que sabíais lo que era el trabajo, que sabíais un poco lo que iba a jugarse ahí. Yo creo que es difícil, ¿no? Que es difícil de baremar eso, porque ¿cuánto sabes realmente a qué cosas te vas a enfrentar? Realmente cuando eliges, ¿no? Sabes poco, Claro, sabes muy poco. Incluso Sí. en la carrera sabes muy poco, hasta que no empiezas luego ya, ¿no? A Claro. profesional realmente no eres consciente, ¿no? Claro. De a qué te estás exponiendo. Tú decías que sí. Yo sí lo siento así. Muy bien. O sea, sí siento que lo elegí conscientemente, lógicamente lo que dice ella también, ¿no? Luego, cuando ejerces, yo por lo menos me llevé la sorpresa de, ostras, pues esto va a ser más duro de lo que yo pensaba que iba a ser. Pero luego a la vez dices, pero también es mucho más bonito de lo que yo pensaba que iba a ser. Entonces, pero sí lo elegí como con esa motivación alta de verme trabajando de ello y no sé, yo sí siento que lo elegí conscientemente. Muy bien. Muy bien. Tenemos cada uno, estamos en un momento vital distinto ahí, ¿no? Yo lo elegí, pero vamos, con una inconsciencia supina. De hecho, estaba estudiando ingeniería de caminos, estudié 1 año y medio de ingeniería de caminos. Cambiaste de camino. Cambié de camino, bien, sí. Bueno, no sé si bien, ya veremos. De momento no va mal, yo estoy contento, ¿no? Pero es cierto que se van descubriendo muchas cosas de la profesión por el camino, ¿no? Que preguntaba esto de la decisión consciente porque hay motivaciones que son conscientes y motivaciones que son inconscientes, ¿no? Y motivaciones que no sopesamos mucho, ¿no? Por ejemplo, oye, entender qué es lo que pasaba en mi familia, tal, no sé qué. Pues para mí eso es una motivación muy importante a la hora de estar en esta profesión, pero cuando yo elegí la profesión no era consciente de eso, ¿no? Sabía que había algo con lo que no estaba de acuerdo y que no entendía y que no sé qué, que me interesaba la parte psicológica, pero no lo había visto tanto en mi familia y en cómo me afectaba. Luego eso me he ido dando cuenta después, ¿no? Bueno, van aflorando. Cuidador herido. El terapeuta Boyers, ¿no? O Wakefield. Wakefield es un relato maravilloso de Nathaniel Hawthorne, de un tipo que un día se va de su casa, sale de su casa, como todos los días, para ir a trabajar, y en vez de ir a trabajar, se da la vuelta a la manzana y reniega de su vida y se alquila un apartamento ahí para ver lo que sería su vida, pero verla desde una ventana y no vivirla él, ¿no? Yo creo que esa es esa cosa de vivir vicariamente, ¿no? Y nosotros no atrevernos es también un riesgo, ¿no? No atrevernos a vivir nuestra propia vida, ¿no? que hay que hacerlo. La soledad ha salido como una de las primeras, la primera de las cosas que habéis dicho, ¿no? Y es algo que luego vais a ver que nos dicen los estudios de historia de vida de los terapeutas, que es muy frecuente, es una de las variables más frecuentes, más transversales, que por una razón o por otra haya habido una sensación de no estar contactado de ser diferente, de estar un poco solo, a veces dentro de la familia, a veces socialmente, ¿no? De no ser igual que los demás, ¿no? Esta experiencia es como muy, muy común. Entonces tiene ese mismo riesgo también de que el trabajo sea algo que como que acalla nuestra soledad, pero no la resuelve, porque esa soledad, ¿no? Hay que jugársela en la vida real, no en el trabajo, ¿vale? Hay terapeutas sádicos también, que esa dimensión del poder que os decía, pues están en un entorno en el que está protegido. Sabéis que hay terapeutas perversos, sabéis que hay un porcentaje de terapeutas que violan los límites, que tienen relaciones con pacientes, que abusan de su poder, que les explotan, ¿no?
para temas personales es un riesgo también, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos un poder, pero yo lo pregunto aquí y todos habéis dicho sí. Hay mucha gente que dice, no, es una relación de igual a igual, la persona siempre decide. Bueno, no. Estamos en un lugar en que la vulnerabilidad la está poniendo la otra persona y nosotros estamos protegidos, ¿no? O sea que hay que tener eso claro. Esta puede ser una motivación disfuncional también, ¿no? ¿Necesitáis que os quieran vuestros pacientes queridos? ¿Eh? ¿Cómo va eso? ¿Solo sacas sonrisas esto? Hay dificultad cuando te expresan que no. Bueno, es un bonito circunloquio para llegar ahí al mismo sitio, ¿no? A mí me gusta que me quieran, hombre, me gusta un montón que me quieran. Y a veces digo, joder, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? O qué, ¿no? En realidad habría que venir querido de casas, ¿no? Pero otra de las cosas que dicen los estudios, lo vamos a ver luego con el trabajo de Karen Maroda, es que esta es una fantasía estructurante de los terapeutas que tenemos, que es la de ser un objeto totalmente bueno. ¿Sabes? Darle todo bueno al otro y ser totalmente bueno y ser reparador, ¿no? Como persona. Y eso nos cuesta y es algo con lo que tenemos que aprender a trabajar y a lidiar con el tiempo y en el trabajo, ¿no? Que, bueno, seremos más majos, menos majos, más buenos, menos buenos, más respetuosos, pero estamos trabajando y lo que cura es el trabajo, ¿no? Que sí, que hay una relación personal, que tal, pero todo eso es muy confuso, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo reflexivo sobre todo esto. Tenéis un par de sillas aquí si os queréis sentar, que os estoy viendo ahí a los dos. No hace falta. ¿Estáis bien? Vale. Nada. Y luego hay otra que no sé si ha salido un poco en vuestras respuestas, así disfrazada, como esta cosa de cambiar las cosas, ¿no? Que es la rebelión indirecta. ¿Qué tal sois de justicieros los psicólogos de esta sala? ¿Cuánto de justicieros sois? Raquel ha montado esto para hacer justicia, porque esto de hoy no, el Reflex Sapiens todo, que es una cosa chulísima y os recomiendo que lo visitéis mucho, porque es que no se está haciendo justicia, porque se piensan que la psicoterapia y la psicología es una cosa y hay que hacer justicia, ¿sí o no? ¿Cuántos más os definís como os han dicho en vuestra vida? Uy, abogado de pleitos pobres, tú siempre defendiendo al que no sé qué, ¿no? Vale, tenemos también esta especie de necesidad de cambiar el mundo, ¿no? O de señalar lo malo, de poner el dedo ahí, ¿no? El emperador está desnudo, ¿no? Y tenemos que tener cuidado también de no instrumentalizar a nuestros pacientes desde ahí nosotros, ¿no? ¿Os habéis visto alguna vez animando a algún paciente a poner un límite o a rebelarse en su familia o a separarse de su pareja o a ponerse firme en un trabajo cuando vosotros os habéis cagado vivos cuando había que hacerlo? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque esta también es una de las motivaciones que nos pueden poner en situaciones un poco complicadas, ¿vale? Entramos en la familia de origen. ¿Diríais que tenemos experiencias similares en las familias, los terapeutas? ¿Cuántos sois primogénitos? ¿Primogénitos? ¿Cuántos? A ver, aproximadamente la mitad. La mayoría, sí. Desde ahí se ve la mayoría, sí. Yo soy estadístico. Muy bien. La mayoría. También es fácil, ¿no? Porque, claro, no son familias muy amplias las de nuestras generaciones, las anteriores que había 8 o 7, tal, podía haber más variabilidad, pero es frecuente, ¿no? Que seamos primogénitos en las familias. Vamos a ver un poquito más, ¿vale? Y de las cosas que habéis dicho. La soledad es una de las cosas principales, ¿no? O bien como familia nos hemos sentido solos, hemos estado de lado, o bien incluso dentro de nuestras familias o en los entornos de iguales. Esta sensación de soledad o de ser un poco diferente. Hay un porcentaje alto de pérdidas durante la infancia,
¿no? No es muy generalizado, pero es un porcentaje bastante más amplio que en la mayoría de las profesiones, ¿no? De pérdidas para nosotros o para nuestros familiares directos, muerte, enfermedad, separaciones, este tipo de cosas. Y a veces ha habido rechazo dentro de la familia, ¿no? O sea que al final un poquito de carencia tenemos la mayoría de nosotros ahí arrastrada, a veces más explícita y a veces más encubierta, ¿no? Porque a veces hemos vivido en familias que eran aparentemente ideales y que todo estaba supuestamente bien, pero las carencias estaban ahí debajo organizando las cosas sin que nos diéramos mucha cuenta, ¿vale? Los padres. Esto es la diversidad. ¿Cuántos de vosotros os ganáis la vida mejor que vuestros padres? Manos. Mejor, sí, tenéis un mejor nivel de vida, un mejor nivel social, ¿no? Ahora, claro. Yo no, pero esta era como una pauta que describían, pero es claro, Estados Unidos en los años 80, un momento de progresión social también importante, yo creo que estas cosas han cambiado, ¿no? Lo que sí que evidencian bastante es que las familias suelen estar organizadas alrededor de la madre, de las necesidades de la madre, y que hay una configuración en la que, aunque pueda haber un padre más fuerte, más enfadón, agresivo a veces o tal, al final todo está funcionando alrededor de las necesidades de esa madre, ¿vale? Como os digo, estos son estudios estadísticos, son prototípicos. Hola, ¿qué tal? Entonces, son prototipos, lo que estamos dibujando son prototipos. Habrá muchos de vosotros que os identificaréis con algunas cosas, con otras no, y no pasa nada si es así, ¿vale? Pero esa es un poquito la idea. Y dentro de las madres habría como dos perfiles de madres. Las madres con carencias abiertas y explícitas y las madres con carencias negadas y con defensas un poquito omnipotentes y maníacas y yo puedo con todo y me ocupo de eso. ¿Os suenan estas madres? La mía es de las segundas. ¿Vinisteis alguien a la charla de la semana pasada? Ahora vino mi madre, el año pasado también. El año pasado vino, ahora os lo voy a contar que no está ella, pero el año pasado vino y tal, no sé qué, bueno. Y este año vino, y entonces yo doy mi charla sobre apego, depresión, tal, y al final me hace una pregunta y hablo de mi padre, que se murió hace 1 año y medio y tal. Macho, que mi madre me corrigió la charla, levantó la mano y dice, no, porque eso no es así, porque eso tal, porque ella se lo sabe mejor que yo, ¿no? Yo la respondí así un poco medio de broma, porque ya tenemos un rollo con esto así medio trabajado y que nos funciona, ¿no? Pero es que es una persona que ella no tiene ninguna carencia, ¿no? Ella, a mi madre no se le pueden regalar cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué te hace falta? No me hace falta nada. Es que lo tengo todo lo que lo necesito, no tal. Nunca se equivoca, nunca le falta nada, ¿no? Bueno, pues nada, esto es la apariencia, pero en realidad es una mujer con bastante carencia detrás, huérfana desde los 2 años, que se ha criado muy sola, muy abandonada y con unas defensas maníacas como un piano de cola para seguir adelante. 83 años y sigue trabajando todos los días, se baja a trabajar a la tienda de mi hermana, tal, y todos los días en marcha con 1000 cosas. El duelo de haber perdido a mi padre no lo ha procesado. Bueno, lo ha procesado porque se ha puesto enferma, está ingresada, ha tenido 27.000 cosas, pero es todo el nivel. Mamá, segundo intento en la vida terapia, cuando está mi padre enfermo con Alzheimer, tal, no sé qué, esto del cuidado del cuidador, no es que tú lo necesites, pero te va a venir bien. 2 sesiones hace 20 años y 2 sesiones ahora es todo lo que ha durado. La única manera de aceptar poner una mujer que le ayude en su casa, con 83 años, y habiéndose desmayado un día y habiéndose pasado la noche en el suelo, ha sido, bueno, lo acepto para que vosotros estéis tranquilos, porque los que tenemos la necesidad somos los hijos, no ella, ¿no? Me estoy extendiendo un poco, pero estoy dibujando el perfil de esas madres, ¿vale? Bueno, entonces toda la familia se organiza en torno a esto. Los hijos que dentro de la familia se dedican luego a ser terapeutas
normalmente son hijos que han tenido una relación, un lugar un poquito especial para estas madres. Una relación de especial intimidad, de especial cercanía, y que de alguna manera han sido sostén de estas madres o lo han intentado de forma más o menos consciente, ya sea sosteniendo a estas madres y haciendo funciones que no les correspondían, estando un poquito esposificados, ¿no? Porque esas funciones correspondían a su pareja, que estaba un poquito ausente, ya sea sosteniéndolas emocionalmente porque éramos unos niños muy alegres y entonces estábamos manteniendo ¿no? fuera del ámbito depresivo. Puede haber como muchas razones, ya sea siendo triangulados en un conflicto conyugal del que no nos enterábamos ni del nodo y solo veíamos que nos trataban muy bien, pero en realidad no tenía que ver con nosotros, sino con el jaleo familiar, que luego decíamos, quiero entender lo que pasa en mi familia, nos ha jodido, ¿no? Claro, esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, esta es un poco la trampa, que luego lo vamos a ver cuando os cuente lo de Alice Miller, el trabajo que ella hizo, porque ella atendió a muchos terapeutas en terapia, ¿no? Y esta es un poquito la trampa típica, que es que tenemos un lugar de reconocimiento y un lugar especial, pero es un lugar que tiene que ver con la inversión de roles, es un lugar que tiene que ver con que nosotros sostenemos a nuestros cuidadores, no está al servicio de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, otra de las cosas que habéis dicho es que a mí me han dado ese lugar de cuidador toda la vida en mi casa, tómalo, aquí está. ¿Ese lugar nos lo dan o lo cogemos? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Nos lo dan, pero nosotros lo cogemos porque tenemos un reconocimiento ahí, tenemos un, ¿no? Y la alternativa es esa soledad, esa cosa de que hay una parte de mí que no ve nadie. ¿No? ¿Bien? ¿Sí? Bien, asentimos, eso está bien. Los padres en general son padres que están un poquito en la órbita, como un satélite, ¿no? Dando vueltas. Mi mujer venía hoy de Estados Unidos, pero hacía escala en Heathrow, estaba trabajando allí, entonces como al cerrar el aeropuerto, iba volando por el aire y cuando se estaba acercando, ha tenido que dar la vuelta y ha vuelto a aterrizar en Estados Unidos, ya llegará mañana, ¿no? Ya ha conseguido otro vuelo y tal. Pues los padres igual, ¿no? Va por el aire, que vienen, que parece que están presentes, pero que hay algo donde no entran, ¿no? Que es un poco la historia prototípica, ¿vale? Al final se subordinan a las necesidades de las madres, ¿vale? La mirada de los hijos en general está bastante teñida por el mundo materno, ¿sí? Y esto, me ha encantado este concepto, lo de la victoria edípica engañosa, ¿no? Esto da al hijo una victoria edípica engañosa, ¿no? Mi padre era un señor que era empresario, ejecutivo, tal, que se dedicaba a cosas, que viajaba mucho y que era tal. Y yo, esta historia a mí me representa mucho, ¿no? Y entonces yo no quería ser como él, ¿no? Yo quería estar en casa y ocuparme de mi familia y estar tal. La cuestión es que mi madre estaba cabreadísima con mi padre porque habían tenido un conflicto. Y yo no tenía ni puta idea de eso, pero el conflicto entre ellos era como estaba bastante encubierto y esta mirada mía tenía mucho que ver con el enfado de mi madre y la hostilidad de mi madre con mi padre, que ni se separaba de él ni le perdonaba, y se ha pasado así 50 años, ¿no? Pero mi mirada estaba muy teñida de esto, y entonces yo me sentía muy bueno y muy valioso porque era el hijo bueno de mi madre, entonces era una victoria edípica engañosa, porque es como, mira, te prefieren a ti, ya, pero esto te encarcela ahí toda la vida como no te espabiles, te vas a quedar en ese lugar de cuidador, de sostén, de tal, y no vas a poder salir de ahí, ¿vale? Una vez hablando de esto, estaba hablando con un compi que he visto que alguien se está leyendo su último libro, por ahí, con Carlos Pitillas, ¿no? Y me decía Carlos, ¿pero qué victoria edípica no es engañosa? Y digo, pues tienes razón, coño. sí, o sea, de ahí sales bien con una derrota, no con una victoria. Sí, o sea, sales bien cuando dices, mira, ya está, ¿no? No con una victoria. Venga. Bueno, los padres en general tienen relaciones que no son muy afectivas, que no están muy unidos, no suelen ser parejas especialmente felices. Son parejas en las que suele haber conflictos, pero hay pocas separaciones, y los hijos a veces pues sostienen un poco el equilibrio ahí en las familias.
Los que vengáis de la sistémica, pues lo veis. Mira, aquí dice que la mitad, primogénitos, 50%, no me acordaba del dato. ¿Vale? Y muchas veces es curioso porque salimos terapeutas en familias en las que no se ha hecho terapia, ¿no? Hay pocas, no, pero donde habría venido muy bien hacerla, ¿no? Seguramente, pero esta es la historia, hay conflictiva familiar, pero no explicitada, no abordada, ¿no? Bueno, lo que os decía, que es esta cosa de que nos da un lugar como de valía, de reconocimiento, pero que a la vez nuestras necesidades quedan un poquito sin atender. Entonces es como una pequeña jaula. Yo creo que en algún momento de nuestra... Y esto no es así para todo el mundo, pero para algunas personas sí. En algún momento de nuestra profesión tenemos que tener, o de nuestro desarrollo, tenemos que tener una crisis personal, ¿no? En la que nos preguntemos un poquito esto y exploremos un poco esto, ¿vale? Bueno. A veces también hemos tenido terapeutas, profesores, otras personas fuera del núcleo familiar que nos han servido de inspiración para dedicarnos a esto. Y esto es lo que cuentan en ese libro. Aquí os pongo un resumencín, nada, 3 pinceladas de este artículo que es del año pasado, que básicamente pues dice lo mismo, ¿no? Que cogen la metáfora del cuidador herido y le dan la vuelta y dicen, bueno, sí, el cuidador herido sí, pero también está el cuidador sanador y tal. Es lo mismo que hemos visto antes. Es lo mismo que hemos visto que todas las motivaciones pueden ser más funcionales o menos, básicamente en función del grado de conciencia que tenemos de ellas. No hay que resolver mucho, no hay que resolver mucho, ¿no? Muchas veces no podemos resolver mucho, ¿no? Pero simplemente tenemos que tener esto integrado como parte de quienes somos para no estar actuándolo sin conciencia. Esto ya lo sabéis, ¿no? Que lo que no lo traemos a la conciencia es más fácil que lo actuemos pues de forma un poquito más riesgosas, ¿vale? ¿Bien? Chan, 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 chan. Hacemos una pausita de 3 minutos para comentar. ¿Hasta qué hora tenemos, Raquel? 1 hora. 8:30. Vale, perfecto. Si me dejáis comentar algo. Por supuesto. Yo que estoy ya casi al final de mi vida profesional, claro. Por ejemplo, una cosa que se ha dicho aquí es que, bueno, es una profesión individual. Sí. ¿no? Pues, es un tema a favor, muy a favor, porque puedes ejercer tu profesión hasta que tu salud lo permita. Y en el mundo actual, que es muy competitivo, por ejemplo, bueno, yo soy economista y escribo todos los lunes una columna sobre economía, ¿no? Y el otro día hablaba del edadismo. El edadismo son los parados a partir de los 45 años. Y este es un tema muy grave, porque ya es el 57% del paro que tenemos aquí en España. Y ya... entrar en la rueda otra vez es muy difícil. Sí. Exacto, y este es un nivel. Y a partir de los 55 son los parados que, bueno, pues que han ejercido algún cargo directivo. A partir de los 55 hay muchos que se quedan en paro. Entonces tienen que elegir una segunda profesión, porque los 55 de hoy son igual los 35 de hace 50 años. Bueno, pues quería apuntar esos datos como a favor. Que tenemos el recurso en esta profesión, ¿no? De poder prolongarla, de poder generar empleo, autoempleo de alguna manera, ¿no? Sí. De hecho, parece que tienes más valor cuantos más años de experiencia tienes, ¿no? A veces parece al contrario otras profesiones. Haces muy bien en decir que parece, porque la realidad, no, Maripeña, es verdad, la realidad es que es mentira, que los estudios sobre la efectividad de los terapeutas, todos pensamos que mejoramos con los años, pero no hay una correlación con los años de experiencia. Es complicado. Sí. Bueno, es verdad que esto es una de las cosas buenas de la profesión y además es una cosa que podemos empezar a trabajar con 0 inversión, con un ordenador, un Zoom, con una habitación como Virginia Woolf, ¿no? Con una habitación propia.
¿no? Eso es básicamente con lo que podemos empezar a trabajar. Hay una serie de ventajas que tienen que ver con la independencia. ¿Sí? ¿Alguna cosita más que queréis comentar hasta aquí? Se puede cuestionar, ¿eh? Dale. No cuestionar, pero sí preguntar lo que has comentado antes, ¿no? Del rol o el papel, la forma de ser de la madre, de promedio o con tendencia. ¿Eso se puede dar también a la inversa? Con un padre, por ejemplo, que ejerce una fuerte función materna en el sistema familiar. Seguro que sí, seguro que sí. O sea, no veo por qué no. Sí. En general, o sea, lo más esencial es que había una figura dañada de forma más o menos consciente, que tenía un poder muy grande en la familia y que los hijos se han organizado en torno a eso. Sí. Habitualmente madres, pero seguro que pueden ser padres también. Sí. Sí. ¿Más? ¿Menos? ¿Qué es la personalidad depresiva? Los que vinisteis la semana pasada hablé de esto, o sea, los que estuvisteis por allí, eso os lo repito así muy... Es una personalidad de la que casi no se habla, ¿no? Porque a pesar de que es la más común, es la más frecuente en población general, ¿no? Esta gente, Nancy McWilliams y Jonathan Sedler, que trabajan con trastornos de personalidad y con la personalidad de toda la vida, lo dicen, ¿no? Que es la personalidad más frecuente en población general. Y en profesiones que se dedican al cuidado, no solo terapeutas, pero especialmente terapeutas, también es la personalidad más prevalente, ¿vale? Tenéis ahí un poquito en otro estudio sobre por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Qué es esto de la personalidad depresiva? Pues personas crónicamente vulnerables básicamente a la pérdida, a la separación, a los afectos dolorosos, que tienen muchos problemas para sostenerse en la vulnerabilidad y que tienden a ser como internalizadores hacia la culpa, la vergüenza, ¿no? Tienen mucha dificultad para reconocer y expresar las propias necesidades. Esto es congruente, ¿no? Un poco con lo que veíamos. Si nos hemos desde muy pequeñitos organizado alrededor de las necesidades de los demás, pues la relación con mis propias necesidades a lo mejor no la tengo yo muy resuelta, no sé muy bien qué es lo que quiero, no sé muy bien qué es lo que necesito, así que, bueno, no hablemos de mí, cuéntame tú, ¿qué te pasa, qué necesitas, en qué te puedo ayudar? ¿No? Ese es el lugar en el que nos sentimos cómodos, ¿no? Nuestro mundo interno se vuelve algo un poquito amenazador, por un lado porque es desconocido, porque la parte más de dejarse llevar, de espontaneidad, los psicodramatistas de la sala, sabéis que esto es la espontaneidad, ¿no? Es una cosa muy sana. En psicodrama se establece esa equivalencia, ¿no? Entre la salud y la espontaneidad, la capacidad para la espontaneidad. Los que trabajáis con niños lo veis también, ¿no? Pues esto es algo que cuesta cuando uno se ha desconectado un poco de uno mismo, pero es que además dentro de nuestro mundo interno aparece otra cosa, que es la rabia, que estamos un poco conflictuados con esto, el enfado, la rabia, ¿no? Cuando somos buenos, cuando somos cuidadores, cuando ese es nuestro tal, esto de la rabia de repente es como algo amenazador. Tenemos un enfado que no sabemos lo que es, pero que sentimos que puede ser destructivo, ¿no? Esa es un poquito la cosa. Y se va generando como un bucle en relación a nuestra vida interna, que la vivimos como que es una amenaza a los vínculos. Y cuando sale, de repente nos sentimos súper culpables, nos sentimos fatal, de vez en cuando sale la rabia y nos volvemos a suprimir nuestras emociones, suprimir a nosotros mismos y tal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es redirigirla hacia nosotros mismos, ¿no? Sabéis que uno de los caminos para la depresión, según los psicoanalistas así más clásicos, es la introyección de la rabia, cuando la rabia no la utilizamos adaptativamente, no la ponemos en juego en nuestra vida y la volvemos contra nosotros, con la autocrítica, la exigencia, el colocar nuestras necesidades siempre por debajo de las de los demás. Hay veces que esto es más consciente y a veces que es inconsciente, porque lo hacemos en los actos, nos damos cuenta en la terapia, ¿no?
¿Cuántos de vosotros os cuesta cobrar por vuestro trabajo? Resopláis. ¿A ti te cuesta cobrar? Sí, ¿no? A ti también, claro. ¿Cuánto vale nuestro trabajo? Pues si yo solo estoy hablando con esta persona un rato, si la mitad de las veces no sé qué decirle, hago así, me pongo cara de póker, ¿no? ¿No os pasa eso? Tú puedes estudiar muchísimo, luego te sientas con una persona y te empieza a hablar de algo y dices, bueno, pues tiramos de los recursos de primero de psicología, cara de póker, devolver la pregunta, espérate que estoy pensando, ¿no? Que está bien, pero eso no quiere decir que no hagamos nada ni que nuestro trabajo no sea valioso. Esto es las relaciones personales que son así, ¿no? Muy bien. Tenemos dificultad para tener conflictos interpersonales, somos conciliadores, así como las personalidades depresivas suelen ser así. De estos atenderéis muchos también en consulta, ¿no? Y os llegará su malestar. En el fondo, las preguntas que tenemos son, ¿soy malo? Si alguien me conoce de verdad, me conociera de verdad, todo lo que tengo dentro, ¿me querría? ¿Yo soy querible? ¿No soy querible? Esa es la pregunta de la personalidad depresiva, ¿vale? Toda esta cosa que tengo dentro. Claro, entonces el síndrome del impostor lo tenemos, ¿no? a tope. A mí me hizo mucho bien, hice una diplomatura en supervisión el año pasado con un tipo con el que me formé cuando tenía yo 25 años, con Héctor Fernández Álvarez, que el pobre se murió durante el curso, que no en la clase, pero a mitad del año que estábamos en formación, que era un hombre mayor y tal, pero era una lucidez, una inteligencia y un conocimiento impresionante el tío. Y el primer día del curso, cuando empezamos a formarnos como supervisores, dijo, bueno, ser terapeuta es vivir con el síndrome del impostor. Ser supervisor es eso por el doble, ¿no? Porque hay dos escalones. Estás engañando a un terapeuta como que tú sabes lo que hay que hacer todo el rato para que ese terapeuta engañe al paciente, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Vale. Bueno. Todo esto nos deja a veces como una sensación de algo perdido atrás que no se puede recuperar, ¿no? Como de un vacío no recuperable, ¿no? Y esa especie de futilidad. A mí me gusta mucho el modelo de Vittorio Guidano, que él también habla de las organizaciones de significados personales depresivas, ¿no? Entonces cuenta que básicamente la historia familiar tiene que ver con esta cosa de haber tenido que ocupar un lugar, eso es lo que llama el control sin afecto, ¿no? Aunque ese lugar puede ser de valoración y puede ser un lugar narcisizado, libidinizado, como dicen los psicoanalistas, pero es un lugar en el que no hay un compartir afectivo, ¿no? Está todo más en lo operativo en general, ¿no? Hay una inversión del apego, ¿no? Que la crianza, eso, en vez de en las necesidades del niño, está organizada alrededor de las necesidades maternas, paternas, ¿no? Y falla un poquito la sensibilidad real, ¿no? Entonces esto al final es como una exigencia que a veces es explícita, pero la mayoría de las veces es implícita, ¿vale? Bueno, el tema de las pérdidas, que os lo he contado, que es una cosa habitual. Entonces las personalidades depresivas lo que experimentan sobre todo es soledad, que vuelvo a decir que es lo primero que ha salido. Pero es una soledad distinta a la del fóbico. El fóbico tiene miedo a la soledad, ¿no? Entonces está todo el rato, me voy, vengo, estoy haciendo la goma, ¿no? Como dicen los ciclistas, ¿no? Que no, ni me voy ni vengo y tal. El depresivo no está en conflicto con esto, que esto es lo que hay, ¿no? Esa es un poquito la historia, ¿no? Pero entiendo que más desde el miedo al abandono, ¿no? Desde el miedo al abandono, la soledad por abandono, ¿no? En el fóbico, dices. Sí, bueno, es más el miedo a la libertad que al abandono, yo creo, que en el fóbico, ¿no? Es que yo quiero seguridad, me acerco, pero entonces me agobias y entonces me voy, pero es que no puedo solo y me deja solo, ¿no? Y están un poquito más en esa cosa. No es tanto el abandono, es que les cuesta regularse solos y dependen del vínculo para la regulación. No es que me voy para que no me abandones tú, soy yo quien elijo, ¿no? Eso lo haría más un depresivo, porque y se van de verdad, ¿no? Los fóbicos no se van de verdad, ¿no? La fobia a la intimidad es como más depresiva, ¿no? Es que a mí quién me va a querer, ¿no? Hay un patrón dentro de las personalidades más evitativas, más depresivas, que es la promiscuidad compulsiva, que es que no, promiscuidad social, pero que puede ser sexual también, es que
no me acabo de fijar en ninguna relación de intimidad. Entonces tengo muchos amigos, soy un tío encantador, una tía encantadora, que todo el mundo dice, qué majo, sí, pero se va, ¿no? Como se hace la bomba de humo, se va sin dejar huella y nunca consigues intimar más con ellos, ¿no? Es como si ya hubieran renunciado a la posibilidad de tener una relación de intimidad. ¿Vale? Bueno, y lo que se alterna con la soledad es esta cosa de la rabia, pero eso genera culpa, y entonces el ciclo vuelve a empezar, ¿no? A veces nuestra autoestima se sostiene en proyectos imposibles. Yo trabajo con una chica que es artista en consulta, no sé si lo conté el otro día, y esta chica a partir de la adolescencia hizo como un proyecto, una chica muy depresiva de fondo, con una historia muy difícil, y ella entró en una vorágine de formarse y de intentar ser en el arte técnicamente perfecta para que la gente pudiera rechazar su trabajo tal, pero que no le pudieran reprochar a ella, pues, es que no me gusta lo que tú haces, pero no le pudiera quitar valía porque estaba técnicamente muy bien hecho, ¿vale? Estos son los proyectos imposibles en los que entra alguien en la adolescencia, ¿no? Las personalidades depresivas. Los temas, la pérdida, el fracaso y tal. Cuando se puede pasar por el humor depresivo es más fácil elaborar, pero hay muchas personas que tienen un funcionamiento depresivo pues más negado, con estas defensas maníacas, porque lo esencial para el depresivo es, si nadie me va a querer, si no puedo confiar en nadie, tengo que ser autosuficiente, y para eso tengo que estar en marcha, y tengo que poder con las cosas, y tengo que tal, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, la tristeza, el afecto más propio relacionado con la pérdida y con la depresión, nos hace depender un poco del cuidado de los demás, y eso es muy amenazador. Entonces, muchas veces lo que vemos es como esas estructuras depresivas, pero que está todo sin el afecto depresivo, ¿no? Pues está o pasa por el cuerpo, está somatizado, tienen defensas maníacas, o son gente que consumen, que tienen comportamientos compulsivos, ¿no? de regulación, ¿vale? En fin, eso es lo que tenemos. Dentro del apego, si luego os da tiempo os lo cuento un poquito, son apegos evitativos con un nivel de distorsión intermedio, moderado, o sea que es población bastante normativa, somos población bastante normativa, tenemos nuestra pedrada, sí, pero la mayoría de las pedradas no son muy graves, ¿no? Y que estamos un poco en eso de o el cuidado compulsivo o el ser cumplidores compulsivos, hacerlo todo bien, o en casos un poquito más ya desconectados, o en esa promiscuidad relacional, ¿no? De lo cual la terapia puede ser un ejemplo, o en la autosuficiencia y la desconexión respecto a los demás, ¿vale? Esos estilos de apego, el modelo de Patricia Crittenden van de la 3 a la 6, serían un poco los prototípicos. ¿Bien? Vale. ¿Alguno o alguna de vosotros habéis leído a Alice Miller? Sí, tiene un libro que se llama El drama del niño dotado. Ese es muy bueno, y que si lo leéis, es un libro antiguo, es de los años 70, 80, no me acuerdo. Si lo leéis, pues haceos con la segunda edición, porque ella la cambia bastante, cambia el libro, ¿no? Reniega un poco, pues es muy psicoanalítica ella, y el primero es más psicoanalítico, luego lo flexibiliza un poco y tal. Entonces ella lo que se ha dedicado es a atender a muchos terapeutas en terapia, y dice, pues mirad, esto es lo que yo he visto, esta es la historia de lo que yo he visto. Los terapeutas tienen una perturbación en su narcisismo, ¿no? Tiene una herida en su narcisismo, y básicamente describe lo mismo que ha descrito el otro señor de forma empírica, ¿no? Os lo leo porque lo sintetiza bastante bien. Dice, en mi trabajo con todas estas personas descubrí que cada una de ellas tiene una historia de infancia que me parece significativa. Había una madre que, en el fondo, era emocionalmente insegura y cuyo equilibrio narcisista dependía de que el niño se comportara o actuara de una manera determinada. Esta madre era capaz de ocultar su inseguridad al niño y a todos los demás detrás de una fachada. Este niño tenía una capacidad asombrosa para percibir y responder intuitivamente, es decir, inconscientemente, a la necesidad de la madre o de ambos padres de que él asumiera el papel que se le había asignado inconscientemente.
Este papel aseguraba amor, entre comillas, para el niño, es decir, la investidura narcisista de sus padres. Podía sentir que lo necesitaban y esto, según él, le garantizaba una medida de seguridad existencial. Porque es lo que necesitan los niños, sentirse seguros, estar en un lugar de seguridad. La cuestión es que es imposible que un niño se dé cuenta de esto. Esto lo descubrimos cuando somos terapeutas, hemos intentado ser un objeto maravilloso, nos hemos frustrado, hemos hecho terapia y ya hemos dicho, hostia, era esto, ¿no? Es un poco el camino que habitualmente seguimos, ¿vale? Entonces, lo que dice ella es que nuestro mundo interno es como un desconocido que tiene cosas mezcladas, ¿no? Como introyectos de las cosas de nuestras figuras de apego, de nuestra madre, de nuestro padre, que tiene cosas sueltas que nuestro propio mundo vivencial y más propio, pues es como un poquito amenazador, porque cuando eso emerge, amenaza la seguridad, amenaza el vínculo que hemos tenido con nuestros cuidadores. Si yo soy el que sostiene a mi madre, ¿qué pasa si yo me enfado con ella y protesto? No es que, ¿no? Entonces esa agresividad se secuestra y nos vivimos como destructivos o dañinos o tal. Nos metemos en esos ciclos que os describí antes, y es fácil que entremos en relaciones de interdependencia, ¿no? En las que no hay mucha diferenciación, ¿vale? Entonces, en el proceso de sanarnos, pues básicamente tiene que salir todo eso, ¿no? Y tenemos que hacer un proceso de decepción, ¿no? Pasar por un proceso de decepción. La gente con un apego evitativo tiene bastante idealizada su infancia, idealizado su pasado y tal. Cuando empezamos a rascar, vemos que no es así, pues toca decepcionarse, pero eso es deprimirse, pero es que esto es muy amenazador. Bueno, pues eso es el proceso que solemos hacer en terapia, ¿no? Entonces perder un poquito esa fantasía omnipotente y colocarnos en ese lugar de mortales que, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido, hemos tratado de sostener, no ha servido, ¿no? En fin, ese es otro de los motivos por los que a veces tenemos frustración y rabia, ¿no? Porque es que lo hemos intentado y no ha servido, es que qué poco valgo, ¿no? Que no he sido capaz, no he sido suficiente para mi madre, pues a ver si soy suficiente para este paciente, ¿no? Una exageración, ¿no? Y básicamente es descubrir nuestro mundo interior, que es una cosa muy bonita, pero que cuando va saliendo y cuando nos conectamos y tal, qué gusto, ¿no? Pero que en principio nos cuesta. Y que nos viene bien no solo a nosotros, sino a nuestros hijos también. Dale. Una pregunta era de antes, porque va pasando y digo, en fin, no me voy a quedar con ella. No, dale. Cuando estabas hablando de personalidad depresiva y demás, como que sin mirar el título también me estaba como viniendo mucho a la cabeza un perfil como muy relacionado con que viene a consulta un poco con demanda o con un diagnóstico ya como de ansiedad generalizada, ¿no? Y me estaba preguntando, no sé si es una pregunta absurda o no, me la puedes responder, si muchas veces me estabas diciendo que es muy frecuente, pero que aún así ha sido como excluido y que a pesar de ser tan frecuente luego parece que no está tanto ahí, si quizás un poco la carcasa o la manera en la que tienen de poder pedir ayuda a estas personas que les cuesta pedir ayuda sea más un poco desde la preocupación, desde esa ansiedad, y luego lo que está de base quizás sea más esta otra parte. Sí, yo creo que sí. O sea, que hay muchas veces y yo creo que nos pasa en nuestro trabajo, ¿no? Que hay momentos, o sea, que lo primero que sientes antes de conectar con lo depresivo es la ansiedad que tiene que ver con la amenaza de que tú no estás funcionando. El otro día hablé de esto en la charla, hablé un poco de ese camino que va desde la adaptación general la charla fue sobre apego, ansiedad y depresión, ¿no? Entonces contaba un poco las fases que se producen en la separación y en la pérdida, ¿no? Que es el proceso que conlleva a lo depresivo. Y la primera fase es una fase de ansiedad, igual que en los duelos. Los duelos, la primera etapa de los duelos en general es una etapa de agitación, de ambivalencia, de no poder estar, y luego ya la parte más baja, más depresiva, aparece luego, ¿no? Entonces a mí me parece que
que es muy frecuente que además esa ansiedad no tome una forma determinada, no haga un síntoma determinado, ¿no? Que es una cosa como de una amenaza general a mi vivir, ¿no? Sí. ¿Algo más? Sí. Con esto, con esta última frase que está ahí. Sí. Yo, qué difícil eso, ¿verdad? Sí, y a la vez no hay otra manera, ¿no? No sé, hay otra manera. Podríamos curarnos perfectamente, sanarnos perfectamente de manera que nuestros hijos no se vean atravesados por nuestra historia, por nuestro conflicto, ¿no? No es posible, ¿no? No es posible y es así, ¿no? Yo creo que la cosa es darse cuenta, como estás, ¿no? Como tú te has dado cuenta, como yo me he dado cuenta, tenerlo presente, no entrar en reificar, no asustarnos demasiado de eso, pero tampoco ignorarlo, ¿no? Y tratar de favorecer una experiencia un poquito correctiva y ya está, y no hay que hacer mucho más. Yo creo que no hay que hacer mucho más. A mí este es un tema que me interesa mucho. De hecho, este mes sale un artículo que he escrito sobre la transmisión intergeneracional de duelos no resueltos, de trauma no resuelto y tal. Y hay 3 o 4 libros que me parecen muy interesantes. Uno es el de Carlos Pitillas, que se llama El daño que se hereda. Ese va más dirigido a la intervención con familias, a la intervención con padres y con niños pequeñitos en la crianza y eso. Hay otro que se llama Ser padres conscientes, que es de Daniel Siegel y de Mary Hartzell, que es un poquito más rebuscado, pero sigue siendo un libro dirigido tanto a padres como a profesionales y tal. Y así como más de divulgación, los de Beatriz Cazurro, el primero que se llama Los hijos que fuimos, los padres que somos, ¿no? Que es un libro muy sencillito que propone un pequeño ejercicio. El año pasado hicimos el taller que hicimos sobre apego, lo hicimos sobre esto, ¿no? Que Bea lo explica muy bien y tal, y ahora ha sacado otro que se llama Lo esencial es invisible. Por si alguien tiene especial curiosidad para leer sobre esto, ¿no? Pero yo creo que simplemente la conciencia y la regulación son lo importante en este tipo de cosas. Es decir, mantener el funcionamiento reflexivo. La investigación, lo que ha demostrado Peter Fonagy, la primera investigación importante que hizo fue sobre esto, sobre la transmisión intergeneracional de los estados mentales de riesgo, ¿no? Porque se vio que había una heredabilidad y él descubrió que personas que habían tenido historias de vida muy adversas, los hijos solían tener apego desorganizado, desorganización del apego, ¿no? Excepto si esos padres tenían un buen funcionamiento reflexivo, una alta capacidad de funcionamiento reflexivo. El funcionamiento reflexivo, que es darse cuenta de lo que uno siente y poder pensar sobre ello, ¿no? Y también sentir acerca de lo que uno piensa y también ver al niño como una persona diferenciada de ti y que tiene sus propias necesidades y poder mentalizarle a él, poder pensarle a él, poder concebirle como un sujeto con mente propia, ¿no? Todo eso es lo que llamamos funcionamiento reflexivo, ¿no? Ahora ya ha ido más hacia la mentalización, que es un concepto más amplio, más global y tal. Eso fue lo primero que descubrió Fonagy, ¿no? Entonces, no hay que hacer mucho, ¿no? Simplemente hay que tenerlo en mente. Hay muchos programas para trabajar en crianza que funcionan con esto, ¿no? Por ejemplo, el Watch, Wait and Wonder o el Minding the Baby, ¿no? Son ayudas a los padres con historias difíciles para que mentalicen un poquito más a sus hijos. Nada. Al final te he dicho muchísimas cosas, no sé si te he respondido a la pregunta original. Sí. Vale. ¿Estamos? Venga. Bueno, no me voy a enredar en esto. Ya os he dicho que son apegos evitativos, porque es que como me pongo a hablar de esto, ya me conocéis. Sí. A mí no sé por qué yo tenía como más ubicado que sería más hacia un apego ansioso. Sí. No sé, me sorprende que sea más hacia el apego evitativo. La personalidad depresiva tiene más que ver con el apego evitativo. Mira, me voy a saltar casi todo.
pero voy a ir a una diapo que esta la he tuneado ayer. Mira, he hecho en algunos talleres que he hecho últimamente, ya me he puesto a jugar con esto y en función de la profesión cambia mucho. Yo creo que los psiquiatras en general tienen más apego evitativo y en los psicólogos hay una sección importante con apego evitativo, pero también hay mucha gente con apego ansioso, ¿no? Esto es el tuneado que le he hecho a la sesión. El lado verde es el del apego ansioso, el rojo, morado y tal es el del apego evitativo. Yo creo que esto en gran medida, o sea, dentro de compartir la misma historia familiar, que es lo que explica Patricia Crittenden, ¿vale? Que es que, a ver, si puedo ir, espera, voy a hacerlo de otra manera, si puedo ir a las diapos anteriores. Patricia Crittenden ha estudiado sobre esto, ¿no? Entonces, ella habla sobre las distorsiones en la crianza. En ese libro que se llama Criando Padres, es un libro muy interesante, entonces dice que hay como 3 tipos de distorsiones de la crianza. Las distorsiones neuróticas, en las que los padres, yo sé lo que tengo que hacer, lo que pasa es que no me sale porque me desregulo, porque lo hago mal, pero yo sé lo que necesita mi hijo y perciben bien y saben lo que necesita y lo intentan hacer y muchas veces lo hacen bien, pero a veces no les sale, ¿no? Estarían los padres psicóticos, que tienen distorsiones psicóticas en la percepción de lo que necesitan sus hijos. Pero en el medio estarían las distorsiones narcisistas, que es, no leo bien a mi hijo porque lo estoy leyendo egocéntricamente, lo estoy leyendo desde mis propias necesidades. Entonces, o no lo percibo, o las atribuciones que hago a lo que percibo están distorsionadas, ¿no? Esas serían las distorsiones narcisistas, que es toda la historia que hemos contado antes, que los niños están al servicio de los padres, ¿vale? Pero ella añade una variante que es que depende de cómo sean esas distorsiones y cómo sean esos padres, los niños organizan un apego ambivalente o un apego evitativo. El evitativo, digamos que es como el más prototípico, pero si dentro de la distorsión hay engaño y triangulación, dentro del matrimonio es más fácil que el apego sea ambivalente, porque esa es una historia muy prototípica del apego ambivalente, la de la triangulación, la de alguien que hace daño, alguien que es una víctima y otro que le salva, ¿no? Y ese triángulo del drama, ¿no?, en la que los papeles se van jugando, es muy característico del apego ambivalente. O sea que dentro de toda esa historia, lo que nos aporta esta mujer es decir, pues no todos vais a tener un apego evitativo, ¿no? El apego evitativo está sobrevalorado, también os lo digo. Es difícil evaluar el apego, ¿no? Y tendemos a ver más gente con apego evitativo de la que hay realmente entre nuestros pacientes, por ejemplo, ¿no? Hay más gente con apego ambivalente en consulta que con apego evitativo, ¿eh? El apego más prototípico es el A3-4 en consulta, ¿vale? No sé si te respondo. Sí, como no vine la otra vez, pues esto... Sí, no, es que el modelo esto es muy complejo, ¿eh? O sea que... ¿Sí? Sí. Vale. Tiene que ver un poquito con la configuración de la familia. Vale, bueno, esta mujer pues como que lo operativiza todo, lo pone así y tal. Vale. Ahora, vamos a parar un momentito antes de esta. Espera, que no quiero ni que la lea. ¡Ay, si es posible! ¡Ay, que lo he hecho mal! Pues nada, se me ha quedado ahí y ya os la habéis leído entera. Más o menos tenemos un modelito de una historia y tal. ¿Cómo creéis que esto os afecta en vuestro trabajo? ¿Cómo os predispone en vuestro trabajo? A la culpa a veces. Tú tenías antes una pregunta, Raquel, que no la hiciste. A la culpa. Dos, pues no sé yo si voy a dar para tanto. Cuando has dicho la promiscuidad relacional y eso tiene que ver con el ejercicio de la terapia, ¿te refieres a lo de los 50 minutos con uno, 50 con otro? O a esa que es un riesgo, sí, me refiero a eso, a que tienes aparentemente muchas relaciones, pero no son relaciones de intimidad controladita y limitada y cambias y tal. Sí. Esa era una. Y luego otra, si las necesidades propias quedan en un plano más abajo en función de esa sensibilidad para con la necesidad ajena, en el supuesto caso de que esa personalidad depresiva tuviera hijos, ¿las necesidades de quién se van a priorizar? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Tenemos la opción, o sea, cuando tú
no atiendes tus necesidades y las suprimes, a lo mejor las gratificas de forma inconsciente. Es lo que estamos pensando que podemos hacer con nuestros pacientes, ¿no? Que estamos gratificando necesidades nuestras a su costa, y eso es un riesgo para la terapia, puede ser una motivación disfuncional para la terapia, ¿no? Yo creo que con la crianza puede pasar lo mismo, que podemos repetir el patrón del que venimos, y lo podemos repetir yéndonos al otro extremo, pero lo volvemos a repetir, ¿no? No, yo que me he sentido un poco abandonadito, tal, pues ahora te voy a todo lo que necesitas, ya, pero es que el niño necesita espacio también. No, o sea, al final lo esencial es la sensibilidad, no tal. Entonces tenemos el riesgo de repetir, ¿no? Pues si tú te pones como un cuidado súper compulsivo de tu hijo, ¿no? Pues... no. Karen Maroda nos va a dar la respuesta, no os preocupéis que nos vamos a ir con la respuesta a 2 o 3 cosas importantes, ¿eh? Esto, pero yo eso os preguntaba. ¿Cómo creéis que os afecta en el trabajo? ¿Generándoos culpa, por un lado? ¿Qué más? Exigencia, que es casi lo mismo, porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? ¿Qué más? Como falta de autenticidad. Falta de autenticidad, muy bien. Como que no estamos ahí auténticamente tú, muy bien. Esto para los pacientes graves es importantísimo, sí. ¿Más? No sé si eso puede favorecer también como la capacidad reflexiva, el tener una personalidad más reflexiva. ¿Cómo? ¿Una personalidad más...? O sea, porque realmente cuando las personas están deprimidas tienen más capacidad para reflexionar sobre lo que les pasa, ¿no? Cuando lo están pasando mal, que a lo mejor cuando están bien. Pero sería como un rasgo, ¿no? O sea, como una característica personal nuestra, o sea, que somos rumiadores o sobreanalíticos, a lo mejor un poco, o cómo, que puede ser bueno. Claro. Yo con el paso del tiempo estoy en paz conmigo mismo, pero no del todo, o sea, no os creáis, pero con esto del trabajo y tal, yo pienso muchísimo en mis pacientes, y fuera de horas, y cuando me voy a correr, cuando estoy durmiendo, sueño con ellos, tal. Estoy trabajando todo el día, pero como ya ahora tenemos el teléfono que te dice, ¿quieres que la aplicación se actualice en segundo plano y tal? Y digo, sí, ¿no? Pues yo creo que esto es igual, que voy trabajando ahí, pero no me produce coste psíquico, no me produce coste emocional, ¿no? Ya estoy ahí diciendo, bueno, pues ya se trabajará esto, ¿no? Yo me quedo ahí, ¿no? Pero cuando era joven, esto me producía un coste, ¿no? Porque le daba mucho al coco también. Muy bien. ¿Más? Cuando está todo un poco trabajado puede ser positivo, ¿no? Porque puedo entablar relaciones más o menos profundas, controladas, que eso puede ser positivo para los pacientes. ¿No? Sí, yo creo que sí. Hombre, es que la terapia sin eso, ¿no? No sé, los que hemos hecho terapia es que nos tenemos que sentir conectaditos. Claro que sí, que hay cosas buenas, si lo tenemos trabajado, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que se os ocurra? Dale. Dificultad para poner límites. ¿Cuánta gente? Vamos a hacer una cosa. Aquí es cuando estoy súper preocupado por mi paciente, estoy enredado en su cosa, no paro de pensar en él, en lo que debería hacer, en lo que tal, y allí es cuando este tío que se vaya ya, que no quiero saber nada de él, que turrón otra vez me está contando lo mismo que la sesión pasada. No os riáis, yo tengo un paciente, el otro día hablé de él también, 18 años y medio le llevo viendo. ¿Por qué? ¿Por qué te asustas? Artura. Ahora estamos fenomenal. Pero este señor durante muchos años es un señor bastante grave. Bueno, muy grave. Que antes de mí había estado 30 años en terapia con otros profesionales, O sea, que es que esto no es... O sea, que la terapia es... Él dice, la terapia me ha salvado la vida, y yo lo creo, ¿no? Y ahora yo le estoy viendo quincenalmente, que es un trabajo de sostén, tiene 70 y tantos años el señor y tal. Pero durante muchos años, él empezaba las sesiones exactamente igual. Me decía lo mismo, me repetía lo mismo, concretito, tal, no sé cuántos, tal, todos los días, los primeros 20 minutos de la sesión eran exactamente igual. Y yo me quería pegar un tiro en las p***as en ese rato, ¿no? Y había momentos en los que mi atención se iba y divagaba, entonces yo pensaba,
Además le cobro muy poco, porque es pensionista, tal, y bueno, y le cobro poco, ¿no? Le cobro desde hace 18 años lo mismo, no le he subido la tarifa, le cobro 50 euros. Entonces yo me vi un día pensando, 50 minutos de sesión, 50 euros, 1 euro por minuto, a mí esto me merece la pena, no me merece la pena, esto no sé qué, o sea, estaba totalmente allí, ¿no? Estaba totalmente desconectado, ¿vale? Hay otros pacientes o otras personas con las que puedo estar aquí. Esto tiene parte del paciente, tiene parte nuestra. Pero si os tuvierais que colocar en algún punto del espectro así como vuestra tendencia general, ¿por dónde estaría? Mira, traía post-its para pegároslos, ¿sabes? Para daroslo y que cada uno los pegara ahí y luego viéramos una nube de esto, pero es que con la distribución esta de sala va a ser un poco lento y un poco largo y lo vamos a dejar. ¿Por dónde andarías? ¿Alguien que...? ¿Eh? Al rojo, tú al rojo. Todo al rojo, impar y falta. Rojo todos. Rojo todos, ¿eh? No. A veces la pública hace que estés un poco en el azul. La pública te ayuda a estar en el azul, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Aunque no quieras, porque si tienes una agenda de 400, de 600, ¿cómo puedes estar conectado? Este es un trabajo de Vicky Reynolds, que es una mujer que se ha dedicado también a trabajar con gente que sufre mucho y con profesionales que sufren mucho, y trabaja en Canadá, y ella dice que lo que hay que estar es en la zona fabulosa. La zona de fabulosidad lo llama ella, zone of fabulousness, ¿no? Que es como esa zona entre medias, que irnos hacia los dos extremos. Este es el ciclo que nos pasa con el sufrimiento, ¿no? Y es un ciclo en el que podemos, cuanto más grave es el paciente y más sufrimiento tiene, a nosotros nos puede conmover más, pero la relación es más difícil, nos moviliza mucho, nos podemos enredar y entrar en la zona roja, pero a veces ya nos agotamos, nos desfondamos y ¡pum!, nos distanciamos y nos vamos a la zona azul. ¿Y aquí qué viene? La culpa, ¿no? Aquí estamos en la exigencia y tengo que y tal, y solo yo puedo hacerlo y tengo que no sé cuántos y nadie se entera, esta pobre persona que no. Pero nos reventamos allí con la exigencia y nos desconectamos. Cuando nos desconectamos, la culpa, y cuando nos sentimos culpables, ¿qué hacemos? Compensar otra vez al lado rojo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con este ciclo y tratar de movernos siempre como en zonas intermedias, ¿vale? Así como a modo de ejercicio, vosotros podéis pensar en qué elementos os pueden ayudar a identificar cuando estáis en un lado o cuando estáis en otro, cuando os estáis acercando a los polos, ¿no? Por ejemplo, estar pensando que si 1 euro la hora es mucho o poco es de estar muy desconectado, ¿no? Estar pensando que a este tío, su familia no le entiende, los otros profesionales son un tal, el psiquiatra que la entiende es un incompetente, el otro no sé qué, no sé, y que todo depende de mí, que soy el único que de verdad tal, es un signo de que estamos ahí, ¿vale? Esto, para que lo trabajéis, ¿no? Si me escribís, yo os mando las diapos, tengo el correo, está por ahí puesto. Sí, porque a veces como que me da la sensación que entra mucho en juego el narcisismo del terapeuta, ¿no? Sí. En ambos. Porque si te viene la culpa, no sientas tanta culpa que tú tampoco tienes, ¿no?, el poder. Claro. ¿No? Y en el otro lado igual, es que tú no tienes el poder. Claro. En el otro, y tú como la acompañas, El enganche, pero fíjate que hay determinados pacientes que nos tocan más y con determinados pacientes que esto nos pasa. Te llega un paciente borderline y te va a pasar esto. ¿Dónde te toca? Porque te toca ahí, porque conectas con algo que tiene que ver con qué, con cuál es la clínica, el temor del borderline, el del abandono, ¿no? Y estamos ahí, pam, ¿no? Y con los borderline nos metemos todos. Ahí, con otros, algunos nos tocan más, otros menos, ¿no? Y estoy de acuerdo, que es una cuestión que tiene que ver con nuestro narcisismo, ¿no? Pero que levante la mano, el que no tiene una heredita narcisista y tiene que... Yo no me atrevo, ¿no? Vale, bueno, os dejo un poco los indicadores generales que pone ella, pero yo creo que lo importante es que cada uno de vosotros podáis explorar los vuestros propios.
¿vale? Puedo salvarle, me siento especial, valiente. Los sentimientos están en negrita, los pensamientos así en menos, ¿no? Todo depende de mí, los demás no lo van a conseguir. Y entonces nos saltamos los límites, ¿no? Y entonces les ponemos un pisito a nuestro paciente, ¿no? Y les damos trabajo y les intentamos tal, y dices, no fantaseáis con los pacientes. Yo digo, que bien pegaría con esta otra, que tal, joder, y estás tentado de conocerse y tal, ¿no? Yo ahora estoy atendiendo a una persona que es veterinaria, adiestradora, una tía listísima, tal, que sufre muchísimo de un tal, pero por otro lado estoy atendiendo a otra que es súper aislada, está muy sola, tal, pero se ha cogido ahora un perrete de una protectora, perrete traumatizadísimo, ya mayor, de no sé qué, y está angustiadísima porque lo ha cogido con esta cosa de salvarle, no le puede fallar, no le puede abandonar, pero el perro es dificilísimo, y ella está como entre que claudica o no claudica, y digo, coño, pues les hago un match ahí a las dos, que les va... Claro, esto es estar allí enredado, ¿no? Un poquito de más en ese tipo de cosas, ¿no? Esa cosa de tratar de arreglar a la gente, tal, ¿vale? Así que aquí esto es como el lado más importante. ¿Y cuál es la mejor herramienta para mantenernos en la zona fabulosa? Conciencia. Conciencia, ¿qué más? Supervisión. Supervisión, ¿qué más? Terapia. Eso, o sea, lo que ella habla en términos de crear redes de iguales, de apoyo y de apertura y de hablar, o sea, lo que estamos haciendo hoy, vamos, así un poquito como de poder intervisar y de crear redes de sostén para los profesionales que trabajamos muy solos, que eso es una cosa que dices, sí, la independencia, qué bien, qué tal, pero luego dices, joder, es que estoy aquí solo en el despacho con estas personas y todo el día solo en la consulta y tal, ¿no? Entonces necesitamos un poquito esto para salir de nuestro narcisismo, ¿no? O reequilibrar un poquito la cosa, ¿no? Contar los casos, ¿no? Contar las situaciones, trabajar con nuestras dificultades, ¿vale? Es decir, pedir, que es algo que no nos sale muy bien, ¿no? No somos en general gente que sea fácil pedir, porque es que somos de los que damos, o de los que nos creemos que damos cuidado a los demás, ¿vale? Bueno, y para terminar voy a ir a lo que os iba a contar de Karen Maroda, que son dos transpas, pero es que esta mujer es brillante. Ella teoriza sobre el origen de nuestras dificultades, tiene un libro que se llama La vulnerabilidad del analista. Ella es psicoanalista, es una psicoanalista relacional americana, que ha escrito sobre los enactments terapéuticos, sobre cosas así, o sea, los enactments en la terapia, ¿no? Pero ella teoriza sobre esto e insiste mucho en el papel de la culpa, ¿vale? Y recoge la idea de Sells de que tenemos que calmar la culpa porque no hemos sido suficientes para resolver las cosas en nuestras familias, ¿no? Y también tenemos culpa porque tenemos rabia por no haber sido atendidos, pero esa rabia nos produce culpa porque amenaza el vínculo, ¿no? Entonces estamos como ahí atascados mucho en la culpa y tenemos esa fantasía de reparación de ser totalmente buenos para alguien de esa culpa. Y ella te dice, muy bien, pues el objetivo no es resolver este Cristo que es el que te ha tocado, ¿no? Porque esto se lo decís a vuestros pacientes, bueno, es que no vamos a cambiar el pasado, ¿verdad? No vamos a cambiar tal, bueno, te podemos ayudar a que vivas con esto de otra manera, pues eso, ¿no? Eso nos lo está haciendo esta señora, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos suele pasar? Que somos bastante pasivos como terapeutas, que en general nos cuesta confrontar, porque tenemos miedo a hacer daño. Y cuando nos sale una confrontación decimos, no estaré siendo agresivo, no será una cosa mía de no sé qué, ¿no? Y nos cuesta un poquito ser activos en señalar, confrontar, no es una cosa agresiva de por sí, o sea, no es tanto la confrontación como técnica, sino en señalar la responsabilidad de las personas en el mantenimiento de sus problemas, ¿no? Ese anhelo de ser un objeto totalmente bueno, ¿no? Un cierto masoquismo, no, yo no cobro, no, yo no sé qué, yo no sé cuántos, yo no sé qué. El otro día me pasó un señor que estoy atendiendo, tipo mayor y compañero de profesión y tal,
Y yo el encuadre que tengo es que si me cancelan, me tienen que avisar el día antes. Que me da igual que sea un mensaje a las 11 de la noche de WhatsApp, oye, que mañana no voy, reagendamos, entonces no se lo cobro, pero en el mismo día sí se lo cobro. Pues este tipo me escribió a las 7 de la mañana. Tal, que si podemos cambiar la cita, tal, no sé qué. Yo le dije, sí, la cancelamos y buscamos otra fecha y tal, y no sé qué. Y se lo agendé para la semana siguiente y tal, muy bien. Yo pensaba que me lo iba a pagar cuando le dije eso, porque pensaba que él lo tenía claro. Pero él parece que no, ¿no? Un tipo que en 1 año y medio que llevamos trabajando o 2, ningún fallo al encuadre, ninguna cosa y tal. Entonces, a la sesión siguiente, cuando empezamos a hablar, el tipo me dice, oye, muchas gracias por el cambio del otro día y tal, te lo agradezco, de verdad, tal, no sé qué. Entonces yo me quedé un poco así y dijo, no había mirado si me lo había pagado, si me había hecho el bizum, ¿no? Tal. Y me quedé un poco descolocado. Y el tío me dice, ¿te has quedado así? Y digo, no, sí, nada, perdona, que estaba despistado. No le dije nada, empezamos la sesión y tal. Bueno, pues te puedes creer que a lo largo de la sesión lo que va apareciendo es que el conflicto que tiene el señor es que tiene que hablar de una cosa, pero tiene miedo a decir esto es tal, y he dicho, macho, pues aquí tengo que ser valiente yo, porque yo me había engañado ya, ¿no? Y me había dicho, bueno, es que el encuadre era este, pero no sé, pero tal. Yo me había dicho, bueno, es verdad, pero si yo me levanté después de las 7, entonces si me lo hubiera mandado la noche anterior era igual, el efecto era el mismo o tal, y además este señor en 1 año y medio no tal, bueno, pues porque un tal, pues es 70 euros no nos va a cambiar la vida a ninguno de los dos, tal, no sé qué, y yo ya me había autojustificado para no enfrentarme a tener el conflicto de decírselo a este señor, pero ya el tipo me lo pone ahí diciendo, es que mi conflicto es este, y digo, pues no puedo ser yo tan cagón de no enfrentarme, ¿no? Entonces le dije, espérate, que vamos a parar, vamos a hablar, te voy a traer esto, tal, y estuvimos ya hablando el resto de la sesión sobre eso, al final fueron bien las cosas. Yo le dije, si esto ya no es para que me la pagues o para que no, sino para que hablemos un poco de esta dificultad que a veces es verdad que, ¿no? Que la tenemos todos y que ver un poco qué efecto tiene o qué tal. Bueno, el señor dice, mira, pues yo te la pago y tú si quieres la donas a UNICEF o tal o no sé qué. Digo, mira, y la verdad que no sé lo que ha hecho, no he mirado si me la ha pagado o no, pero me imagino que sí, ¿no? Tenemos facilidad para quedarnos un poquito en ese lugar un poco masoca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a mí la que más me gusta es esta. Tenemos ambivalencia hacia la técnica, ¿no? Vosotros vais a formaros en técnicas. Luego usáis las técnicas. Regulinchi, ¿no? A medias. Sin seguir el protocolo de verdad. Sin seguir el protocolo de verdad, exactamente, eso es lo que hacemos los terapeutas. Esto es lo que dice Nancy McWilliams, es maravillosa, en el libro suyo de diagnóstico psicoanalítico, dice, esto me lo dijo mi terapeuta, pero yo lo tuve que aprender por el camino difícil, ¿no? Y lo dice en todos los episodios, ¿no? En los que habla de los narcisistas, de los obsesivos, de tal y de no sé qué, ¿no? Esto nos pasa un poquito por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos buenos nosotros como personas, no somos ejecutores de una técnica. Tenemos nuestra necesidad de validación por quién somos y no por lo que hacemos por el otro, la tenemos ahí poco consciente y a veces se juega en esto, en la ambivalencia con la técnica, ¿no? Que sí, quiero saber técnicas, pero para quedarme yo tranquilo, luego para hacerlas no, tengo que ser yo, que fíjate qué bueno, cómo te he ayudado, qué bueno soy, ¿no? Tenemos que tener cuidadito con eso, ¿vale? Bueno. Es un poco una resistencia a que se niegue nuestro self del todo. Es que si yo solo soy un ejecutor de técnicas y me paso la vida sosteniendo a todo el mundo, ya es que, ¿y yo qué? ¿No? Pues tú, a que te quieran en casa, ¿no? Claro. No es un temor a ser controlado, ¿vale? Y el origen de esto está como en esa gran responsabilidad en los vínculos primarios. ¿En alguna cosita nos reconocemos? Sí. Bueno, ella nos ayuda y nos dice, bueno, pues a partir de aquí, ¿por dónde podemos salir de esto? ¿No? Pues lo primero que dice es que tenemos que acabar con el mito de la abstinencia, y a mí esto me ha ayudado mucho, ¿no? La abstinencia terapéutica. ¿Vosotros os podéis gratificar en las relaciones con vuestros pacientes? ¿Podéis? ¿Sí? Un poquillo, bueno, pues no, neutralidad y abstinencia, ¿no? Son los principios de Freud cuando empezó con todo esto, ¿no? Es como que gratificarnos nosotros
se ve mal porque es como si siempre lo hiciéramos a costa del paciente, cuando la terapia tiene que estar al servicio de sus necesidades 100%, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando todo el rato como de relaciones de utilización, de que uno se gratifica a costa del otro, pero lo más bonito en la vida es la mutualidad, que es que los dos nos enriquecemos con lo que está sucediendo, y hacia eso es hacia lo que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces esta mujer dice, hay una pregunta muy sencilla que nos podemos hacer para cuando estamos dudando con respecto a esto, es, ¿esto que está pasando es bueno para los dos a largo plazo? ¿No? Y tienen que cumplirse las dos condiciones, para los dos y a largo plazo. Porque hay veces que hay cosas que son buenas para los dos, pero a corto plazo. Por ejemplo, tú me idealizas y a mí me encanta, y entonces tú estás muy contento conmigo y yo estoy muy contento conmigo y contigo, pero esto no nos ayuda en tu proceso de independencia, individuación, de mejoría o de tal. O venimos a la sesión y nos pasamos toda la sesión muertos de risa. Yo tengo una compañera que de su despacho están todo el rato en las sesiones riéndose. Yo digo, jolín, todo el rato, ¿no? Está bien, el humor está bien, pero habrá que procesar algunas cositas de sufrimiento también en algún momento, ¿no? Porque, claro, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la propuesta que ella hace, ¿no? Que ella es psicoanalista intersubjetivista, que claro, lo de la mutualidad pues es como el pilar fundamental de ellos. Me encanta, asumir que la teoría es personal, que elegimos lo que elegimos porque nosotros, o sea, no hay elecciones teóricas libres, ¿no? Ahora con psicotwitter, que hay todas estas batallas y tal, ¿no? Pues no es para meterse, ¿no? Pero esta mujer lo explica muy bien. A mí me gusta mucho una frase de Boris Cyrulnik, que la pongo en casi todas las charlas, ¿no? Que dice, toda elección teórica es una confesión autobiográfica, ¿no? Que me parece maravillosa, ¿no? Que es lo mismo que dice esta mujer, ¿no? Entonces, saber qué hemos elegido, lo que hemos elegido, ¿por qué es lo que va con nosotros? Pues fenomenal, fenomenal, ¿no? Porque es que si yo soy psicoanalista, a lo mejor pienso que el ideal de salud de las personas es la autonomía absoluta, mientras que si soy humanista lo que pienso es que es la conexión, porque eso tiene que ver conmigo, ¿no? Y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces eso también nos libera para elegir, porque no podemos trabajar con todas las personas, tenemos que trabajar con quien podemos conectar y trabajar desde nuestros límites tranquilamente, no desde esa fantasía de que tenemos que poder con todo. Cuando trabajas en la pública, trabajas en un recurso en el que no puedes seleccionar la gente con la que trabajas, pues tendrás que saber que con unos vas a conectar más que con otros, que te va a suponer más esfuerzo, que te puedes organizar como puedas, con tus compis o tú solo. Otro punto que me encanta de esta mujer, y ya vamos a ir cerrando el chiringuito, es que la terapia se ha hecho demasiado femenina, que al principio fue siendo demasiado masculina y ahora se ha hecho demasiado femenina. 80% de los terapeutas, de los psicoterapeutas son mujeres. Entonces, al principio el mito que fundaba la terapia era el del hombre sabio, ¿no? De ese hombre, es de ese sujeto de supuesto saber, que lo sabía todo, que tal, y que era misterioso y que entonces te decía lo que tú tal. Y ahora es como que la cosa ha evolucionado y el mito de ahora de la terapia es la madre suficientemente buena, de Winnicott, ¿no? Alguien súper acogedor, que entiende todo, que es capaz de procesar todo, que le da sentido, que tal. Y dice, pero si es que la crianza necesita las dos cosas, o sea, necesita alguien que señale, confronte y empuje hacia el crecimiento, y también necesita acoger y tal. Entonces, cuando nos quedamos en ese lugar como demasiado femenino, tiene el riesgo de que las personas no cambien, ¿no? Y de que quedarse ahí un poquito atascados, ¿vale? Acoger nuestras motivaciones negativas, no negar nuestra naturaleza humana. Y con eso voy a acabar porque me parece una frase molona, no negar nuestra naturaleza humana, ¿vale? No sé si queréis comentar algo así para cerrar. ¿Hemos construido bien desde vuestra experiencia al principio? ¿Era más o menos congruente con lo que nos hemos encontrado? ¿Sí? Sí, que al final somos polvo de estrellas, ¿no? Una cosa, un trabajo importantísimo, dificilísimo, tal. Al final
somos todos iguales. Sí, dale. Una pregunta. En tu experiencia laboral, ¿cómo ha ido cambiando la edad media de los clientes? ¿Ha ido aumentando? ¿O ha ido...? Yo tengo dos tipos de experiencia laboral. He trabajado mucho tiempo en la pública y entonces he trabajado con todos los rangos de edad. Y luego mi consulta privada, que llevo 20 y tantos años con ella, el rango de edad ha ido aumentando, sobre todo porque yo me he ido haciendo más mayor y le he perdido el miedo a atender a personas más mayores y porque esas personas también confían más normalmente en alguien que tiene más experiencia de vida que en personas más jóvenes. Entonces, para mí el rango ha ido aumentando. No te puedo dar datos sobre distribuciones por edad de la gente que consulta en salud mental. No tengo para darte, lo siento. Sé que últimamente se ha acrecentado mucho y en distintos tramos de edad, pero no sé si ha cambiado el perfil, la distribución, no lo sé. Era mi opinión también, yo desde fuera, ¿no? De que el trabajo va a ir aumentando, porque ahora, por ejemplo, en el segmento de mi edad, hablamos mucho de longevidad. Sí. A la gente joven nos preocupa, pero a los mayores sí que queremos alargar nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, y los médicos dicen, ¿quieres alargar tu vida? Pues cuida tu mente. La mente es lo más importante. Es decir, comunícate, escribe, lee. Pero la terapia, fíjate que yo... Entonces, no se os va a terminar el trabajo. No, yo creo que no, pero más por el sufrimiento, que ojalá viniera más gente con esa demanda a consulta, ¿no? De mantenerse, de revisarse, de tal, pero son los menos, la gente viene por sufrimiento general. Sí. ¿Ya? ¿Algo? ¿Nada? ¿Alguien? ¿Nadie? Un poco rumiando, sobre todo porque me quedo rumiando, ¿no? Y lo tengo que decir, ¿no? Esta última parte que has dicho, ¿no? De cómo ha cambiado el perfil del terapeuta en cuanto al hombre sabio, ¿no? Sí. Y el terapeuta feminizado, ¿no? Sí. Cuidador. Cuando además al inicio, ¿no? Cuando hemos visto las motivaciones, hemos visto un perfil del terapeuta que viene desde el cuidado hacia el otro, sí, ¿no? Y del sanar, ¿no? Y me enfada un poco, ¿no? Esta conversión, porque al final, ¿por qué no puede ser el cuidador también sabio? En una profesión que se está... que está feminizada porque antes no había posibilidad, ¿no? De que las mujeres no nos formábamos en ello, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los hombres que nos dedicamos a esto estamos casi en una posición más femenina que masculina, eso es. Entonces a eso es lo que voy, ¿no? Que habría que hacer un poco narrativa, ¿no? Y cambiar ese perfil, no una feminidad cuidadora, sino una feminidad sabia, ¿no? En el cuidado, ¿no? Porque me ha chirriado, ¿no? En la manera que también lo has expuesto. Sí, porque lo he puesto como cosas opuestas, ¿no? Era muy masculina, era muy femenina y tal. Y no me ha gustado. Sí, bueno, pues lo siento, pero... Lo digo porque creo que tenemos que decirlo, que además somos todas mujeres y al final nos callamos y creo que es importante que lo hablemos para que se vayan cambiando la manera en la que hablamos, ¿no? En todo eso, porque además es cierto que a mí me ha gustado que hables de mujeres, has traído a mujeres, ¿no? Pero es cierto que al final cuando pones a ver seminarios, cuando te pones a leer, siempre hay hombres en una mujer, en una profesión tan feminizada, y encima en el trabajo social. Con esto ya te lo digo todo. Y era solo eso. Gracias. Yo tengo una duda. Si somos así en general, si somos en general una personalidad depresiva que podemos tener sensibilidad para el dolor del otro, sostener las emociones difíciles y por lo tanto profundas y poder respetar los procesos del otro y tal, ¿por qué razón se espera de nosotros, de nuestro trabajo, cierta liquidez, rapidez, y por qué la ayuda que sale a la gente, en lugar de ser una ayuda reflexiva, es una ayuda breve, rápida, donde lo profundo no nos importa? Yo creo que es el espíritu de los tiempos, ¿no? Que tiene más que ver con cómo vivimos que con que eso sea lo necesario, y con que la profesión además está muy asociada a lo médico, al modelo biomédico, que es un modelo que es muy poco compatible con la psicoterapia en realidad, que es un modelo de problema-solución, técnica concreta, intervención lo más rápido posible, fáctico, basado en hechos, no basado en la elaboración, y eso no ayuda.
¿no? Yo creo que es una ayuda, pero aparte es que creo que vivimos en un mundo de frasecitas, ¿no? Como frasecitas, consejitos, pildoritas, cositas breves y tal. Que la sociedad de consumo es así, o sea, que el principal en lo que se sostiene es en te falta algo, no te preocupes, porque te lo vamos a dar por un módico precio de X, sobre todo si es X al mes, ¿no? Pero como que hay una promesa de rellenar una carencia rápido, no un cómo vivo yo con esta carencia, que es mucho más representativo de la existencia un poco plena, ¿no? Si no andamos persiguiendo todo el rato para llenar algo que no se llena nunca, ¿no? Movistar, elige todo. Es el oxímoron más maravilloso que hay. Elegir es renunciar, ¿no? Pero no, te dicen elige todo, pues es eso, ¿no? Claro. Y así vamos, ¿no? Así vamos, claro. ¿Ya? Pues no, muchísimas gracias a vosotros por la exposición y el trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿ibas a decir algo más? No. Gracias. Tenemos más encuentros. Tenemos, bueno, para terapeutas ya, esta edición ya no, pero el 4 de abril tenemos a los peques, con una experta en peques, que tenemos la suerte de que esté por aquí. Levanta la mano, madame. Y el 25 cuentacuentos para peques. Luego tenemos mentalización, ¿vale? Con Pedro Sanz Correcher y el final de la vida con Pilar Revuelta, ¿vale? Todo lo tenéis en redes y en nada más, en redes, ¿vale? Nos vemos pronto. Muchas gracias, Raquel.